Anímanos, ven, transfórmanos, Señor, con tu poder y gloria. Señor, queremos darnos en gratitud a ti. Ven, consuélanos, Señor, concédenos tu dulce paz. Danos tu poder para obedecer y amarte por tu sacrificio. Señor, queremos en gratitud a ti. Observa nuestro corazón, ven y Hay un pensamiento en la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos. Nuestro Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias por la salud, gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Gracias una vez más por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Queremos pedir en esta hora la dirección de tu Espíritu Santo. Que sea Él el que nos guíe a toda la verdad en esta hora. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Damos gloria a Dios porque nuevamente nos permite reunirnos para estudiar su santa palabra. Y le hago la invitación nuevamente, si tiene una Biblia, para que usted la pueda traer y para que juntos podamos estudiar lo que Dios quiere decirnos a través de su santa palabra. Hemos iniciado una serie de estudios que lo hemos titulado Las preciosas promesas de Dios. Y en el día de hoy estudiaremos la tercera promesa. Jesús ha prometido perdonarnos. Cierto día me encontraba predicando en la reclusión de mujeres y estaba compartiendo un mensaje allí con las damas. Decía yo que Dios perdonaba todos nuestros pecados. Una dama se quedó mirándome y me preguntó: predicador, ¿Dios perdona todos los pecados? Yo le respondí que así era, la palabra de Dios lo dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ella me respondió: yo no creo que Dios perdone todos los pecados. Yo no creo que Dios perdone el pecado del asesinato porque el único que puede dar y quitar la vida es Dios. Entonces no creo que Dios perdone ese pecado. Fuimos a la palabra de Dios y ella nos iluminó en esa hora.
Yo continué predicando, pero pude ver en el rostro de esta dama una luz de esperanza. Tal vez le habían dicho a ella que ese pecado no tenía perdón. Tal vez el enemigo había creado en su mente ese pensamiento de que Dios no perdonaba ese pecado. Pero pude ver que esta dama desde ese momento tuvo una nueva visión de vida y en su rostro se reflejó esa esperanza que ahora había amanecido en su corazón. Muchas personas creen que su pecado no tiene perdón, que no hay perdón de Dios y por eso no se acercan a Él. Pero hoy veremos que Dios ha prometido perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy vamos a ver algunos aspectos acerca del perdón. Y el primer aspecto es que Dios es un Dios perdonador. El perdón es un don de Dios y el ser perdonador es un atributo de Dios. Dios en su palabra dice que es perdonador, que es misericordioso, que es clemente y que es piadoso. Vamos a la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a Nehemías capítulo número 9, versículo 17. Dice la palabra de Dios: no quisieron oír, ni se acordaron de las maravillas que con ellos hiciste. Antes, endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, pues no los abandonaste. Nehemías recuerda la experiencia del pueblo de Dios en el desierto y dice la palabra de Dios que a pesar de que el pueblo se rebeló, a pesar de que el pueblo desobedeció, Dios los perdonó y nunca los abandonó. Ahora vamos a Daniel, capítulo número 9, versículo número 9. Dice la palabra de Dios: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. La oración de Daniel en esa hora era que de Dios es el perdonar los pecados. Ellos se habían rebelado, el pueblo se había rebelado y por eso estaban allí en el exilio en Babilonia. Pero Dios es un Dios perdonador. Dice la palabra de Dios que de Dios es el perdonar y el tener misericordia. El único que tiene la prerrogativa de perdonar pecados es nuestro Dios. Y por eso nosotros debemos acudir a Él, porque está con los brazos abiertos para recibirnos. Quiero que ahora vayamos al Salmo 86, versículo número 5. Dice la palabra de Dios. Salmo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. El salmista ahora dice: pero tú eres, Señor, bueno y perdonador para todos aquellos que te invocan. Si usted y yo invocamos el nombre de Dios, si usted y yo seguimos al Dios del cielo, debemos tener la plena confianza de que Él perdona todos nuestros pecados. Así que hemos visto que Dios es un Dios perdonador, que el perdón es un atributo de nuestro Dios. Vamos ahora a ver otro aspecto del perdón. Dios prometió perdonar nuestros pecados. Alabado sea el nombre de Dios, porque esa es la promesa que hemos venido a estudiar en esta hora. Quiero que me acompañen a Isaías capítulo 43, versículo 25. Dice la palabra de Dios: Yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dice el Señor: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. En la experiencia humana he escuchado esta expresión: yo perdono, pero nunca olvido.
Y quiero decirle, querido amigo y amiga, que si esa ha sido su expresión, usted no ha experimentado el verdadero perdón. Porque el verdadero perdón es aquel que perdona y olvida eso que le han hecho. Ese es el verdadero perdón y ese es el perdón que nosotros podemos experimentar en Dios. Ahora, quiero que vayamos a Hebreos, capítulo número 8, versículo número 12. Dice la palabra de Dios: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Cuando Dios perdona, Dios no se acuerda más de esos pecados. Ahora, Dios no solamente nos perdona, sino que Dios nos da un poder transformador para que nosotros podamos vencer el pecado y éste pueda ser eliminado de nuestra vida. Podemos venir con confianza a los brazos de Dios para recibir el perdón de pecados, pues dice la palabra de Dios que Él ya no se acordará más de ellos. Ahora vamos a Miqueas, capítulo número 7, versículo número 19. Dice la palabra de Dios: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Sepultará todos nuestros pecados y los echará a lo más profundo del mar. Dios no es un buceador que va y desciende hasta lo más profundo para sacar los pecados y luego traérnoslos a la memoria. Cuando Dios perdona, dice su palabra, que Él no se acuerda más de ellos, que Él los sepulta y que es como si Él los depositara a lo más profundo del mar. No se acuerda más de nuestros pecados. Ahora vamos a Isaías, capítulo número 1, versículo número 18. Dice la palabra del Señor: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego y estemos a cuenta. Es necesario que vengamos a los pies del Señor. Es necesario que vengamos ante la presencia del Señor. Es necesario que usted y yo dejemos a un lado esos pecados y vengamos ante Dios y nos pongamos a cuenta. Dice el Señor: si nuestros pecados son tan rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si son tan rojos como el carmesí, dice el Señor, vendrán a ser como blanca lana. Dios ha prometido entonces limpiarnos, ha prometido purificarnos, ha prometido darnos una nueva página en blanco para que allí podamos escribir cosas grandiosas para la honra y la gloria de su nombre. Y nos da el poder para que nosotros podamos vivir en santidad. Y recuerde lo que leíamos allí en Hebreos hace unos días: porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios nos perdona, eso es lo que dice su palabra. Esa es la promesa preciosa para usted y para mí en este día. Pero debemos tener presente de que si bien Dios nos perdona, yo no puedo continuar pecando. No puedo yo, peco, Dios me perdona, peco, Dios me perdona. No puedo yo vivir de esa manera. Yo debo pedir perdón y pedirle al Señor que me dé las fuerzas para vivir como Él desea, para vivir como Él quiere, para vivir como dice su santa palabra. Y Dios nos perdona. La palabra de Dios dice que Él nos quiere salvar del pecado, pero el Señor nunca nos va a salvar en el pecado. Dios no puede ser burlado y por eso usted y yo debemos estar a cuentas con nuestro Dios y venir a su presencia para que Él nos perdone,
para que Él nos limpie, para que Él nos dé las fuerzas y vivir una vida en santidad, una vida que agrade a nuestro Dios. Vamos a ver otro aspecto especial en el estudio del día de hoy. La base para el perdón es el sacrificio del Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es posible que por nuestros pecados nosotros pensemos que estamos destituidos de la gloria de Dios, que nosotros no tenemos perdón de Dios, que nosotros no podemos acercarnos a Él. Y es posible que por nuestra infidelidad podamos llegar a pensar eso. Pero a pesar de que nosotros seamos infieles, el Señor siempre se mantiene fiel. El Señor siempre está ahí para perdonarnos. Pero lo que estamos viendo es que la base para el perdón es el sacrificio precioso del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Quiero que ahora vayamos a Primera de Juan, capítulo número 1, y leamos el versículo número 7. Dice la palabra de Dios: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Es por la sangre del Señor Jesucristo que somos perdonados. Es por su vida de obediencia perfecta. Es por su vida inmaculada. Es por sus méritos que nosotros somos perdonados. Y dice la palabra de Dios que Él está dispuesto para que usted y yo vengamos y seamos perdonados de toda nuestra maldad. Ahora vamos a Hechos. Libro de los Hechos, capítulo número 10, versículo 42 y 43. Dice la palabra de Dios: y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora vamos al capítulo 26 del libro de los Hechos y vamos a leer el versículo número 18. Dice la palabra de Dios: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La predicación de los discípulos del Señor Jesús era que, creyendo en el Señor Jesucristo, podían obtener el perdón de los pecados. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo, en este momento que estamos leyendo, le decían a toda su audiencia que en el Señor Jesucristo, en su sacrificio, en sus méritos, en todo lo que Él había hecho, ellos podían obtener perdón para todos sus pecados. Y ese mismo mensaje se nos refiere a nosotros hoy. Por el sacrificio del Señor Jesucristo, usted y yo podemos tener perdón de nuestros pecados. Si creemos en el Señor Jesucristo y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, podremos nosotros tener el perdón de nuestros pecados. El 19 de diciembre del año 2009 decidí aceptar al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Descendí a las aguas bautismales en ese día y dice la palabra de Dios que el bautismo por inmersión es un símbolo de que cuando nosotros descendemos al agua somos muertos a la antigua vida, y cuando salimos del agua nuestra vida es una vida nueva. Y entonces allí en la tumba líquida quedan sepultados todos nuestros pecados y vivimos a la justicia, vivimos en una vida nueva en Cristo Jesús. Pero tal vez 1 año o 2 años después, en mi mente todavía existía el pensamiento de que el Señor no me había perdonado
los pecados que yo había cometido en mi antigua vida. Cuando vivía alejado del Señor hice cosas desagradables, y entonces 1 año o 2 años después, todavía en mi mente tenía ese pensamiento: ¿Dios será que me perdonó eso que hice en aquella oportunidad? Esa cosa desagradable que yo cometí, ¿será que Dios me ha perdonado? Un día decidí ir a los pies del Señor, me arrodillé y le dije al Señor: Señor, quiero que me des la seguridad de tu perdón. Necesito que me des la tranquilidad, la paz, al saber de que tú me has perdonado. Y en esa oportunidad volví de nuevo a confesar todas esas cosas extrañas y desagradables que había hecho, y le dije al Señor que me perdonara. Desde ese momento me sentí libre, desde ese momento sentí una paz interior al saber de que el Señor me había perdonado. Y no porque el Señor no me hubiera perdonado ya esos pecados, sino porque yo no había aceptado el perdón de Dios. Yo era el que no había reconocido que Dios me había perdonado. En mi mente y en mi corazón existía la culpa del pecado y de que Dios no me había perdonado. Pero después de ese momento tuve la seguridad de que Dios tomó esos pecados que yo le confesé y de que los borró y de que los depositó allí en lo más profundo del mar. Y doy gloria a Dios por la preciosa promesa que Dios nos ha hecho de que Él perdonará todos nuestros pecados. En esta última parte del estudio vamos a ver los pasos para poder recibir el perdón de Dios. Cuando todos venimos al mundo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 lo dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es la muerte. Venimos separados de Dios y es necesario que seamos reconciliados con Dios. Y eso lo podemos lograr a través del Señor Jesucristo, aceptándolo a Él como nuestro único y suficiente Salvador, y Él entonces estará allí en el santuario celestial intercediendo por cada uno de nosotros. Vamos a leer algunos textos bíblicos que nos mostrarán algunas acciones que nosotros debemos realizar para que el Señor pueda perdonar nuestros pecados. Quiero que vayamos a Hechos capítulo número 2, versículo número 38. Dice la palabra de Dios: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allí encontramos el primer sermón del apóstol Pedro. El apóstol Pedro le dijo a su audiencia que ellos habían crucificado al Hijo de Dios, que ellos habían matado al Hijo de Dios. Cuando toda esta audiencia reconoció el gran pecado, dijeron: varones, ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a ir entonces analizando y sacando esas conclusiones de cuáles son esos aspectos clave para el perdón. Ahora vamos a Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Arrepentíos, nuevamente dice el apóstol Pedro, pero ahora dice: y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahora vamos a el libro de Proverbios, capítulo número 28, versículo número 13. Dice la palabra de Dios: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. El que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia.
Vamos ahora a otro texto bíblico. Isaías, capítulo 55, versículo número 7. Dice la palabra de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino, dice el Señor, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual es como misericordioso, será amplio en perdonar. Y quiero que vayamos a Romanos, capítulo número 5, versículo número 1. Dice la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, ¿cuáles son los pasos para obtener el perdón de Dios? Primer paso, debe existir en nosotros el arrepentimiento. Usted y yo debemos permitirle al Espíritu Santo que Él venga a nuestra vida y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que venga a nuestra mente y que ponga en nuestro corazón ese arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento sincero, para que nosotros podamos ir a la presencia de nuestro Dios. Ese es el primer paso. Ser cristianos y cristianas arrepentidos y arrepentidas. El segundo paso es que primero usted se arrepiente y en segundo usted tiene que confesar los pecados. El que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Debemos confesar. La confesión es el segundo paso para obtener el perdón de Dios. Primero, el Espíritu Santo nos convence de arrepentimiento y en segundo lugar viene a nuestro corazón para que nosotros vayamos y confesemos nuestros pecados. En tercer lugar, tiene que existir la conversión. Arrepentidos, dijo el apóstol Pedro, y convertidos. La conversión es necesaria en nuestra vida. Después de que nosotros hayamos confesado nuestros pecados, debemos apartarnos de ellos. Y eso tiene que ver con la conversión. Nosotros no podemos seguir viviendo como veníamos viviendo. Nosotros no podemos seguir pecando como lo veníamos haciendo, sino que al obtener el perdón de Dios, debemos ahora pedir las fuerzas de Dios para poder alejarnos del pecado y vivir a la justicia. Número 4. Somos justificados por la sangre del Señor Jesucristo. Debemos aceptar el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Y la sangre del Señor Jesucristo, 1 Juan 1:9, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Es necesario que aceptemos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y luego, por la acción del Espíritu Santo, entraremos en la última fase, que es la santificación o también la regeneración. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y entonces nosotros vamos a vivir a la justicia. Finalmente, allí, como dice Romanos 5, versículo 1, somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Estaremos en paz con Dios y estaremos también en paz con los hombres. Pero, así como usted y yo deseamos que Dios perdone nuestros pecados, hay algo especial también que usted y yo debemos hacer. La oración modelo dice: perdónanos, así como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. De manera que usted y yo también debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido para poder obtener el perdón de nuestro Dios. Eso es lo que dice la oración modelo y debemos tener presente ese aspecto importante para recibir el perdón. Pero que nos lo diga la palabra de Dios. Quiero que vayamos a el Evangelio según San Marcos, capítulo número 11, versículo 25 y 26. Dice la palabra de Dios: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y escuchen la declaración del versículo 26.
Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si usted tiene alguna situación pendiente con alguien, es hora que usted vaya y la arregle. Si usted tiene algún asunto pendiente con otra persona, con aquella persona que tal vez le ha causado daño, es hora que usted vaya y arregle esa situación. Si es necesario que usted tome el teléfono y deba hacer una llamada, hágalo, para que de esa forma Dios también pueda perdonar sus pecados y mis pecados. Es necesario que así como Dios perdona nuestros pecados, así como Dios perdona nuestras ofensas, nosotros también perdonemos a aquellos que nos han ofendido en algún momento de la vida. El Espíritu Santo se encargará de venir a su vida y de tocar su corazón y de guiarlo para que pueda ir a hablar con esa persona y pedirle perdón si en algún caso usted lo ofendió a él o a ella, o que usted también, por gracia del Espíritu Santo, pueda aceptar el perdón de esa persona que tal vez lo ofendió y le hizo daño. Y puede ser muy difícil realizar esa operación, esa acción, perdonar a nuestros enemigos, pero Dios nos dice en su palabra que es deber, que es necesario que nosotros perdonemos a aquellos que nos han ofendido para que también tengamos el perdón de Dios. Así que las buenas nuevas de salvación en el día de hoy es que el Señor Jesús ha prometido perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si el Señor Jesucristo lo prometió en su palabra, estoy seguro que el Señor también lo hará. Cuenta la historia que una mujer enviudó. Su esposo era un oficial y le dejó mucho dinero en cuentas bancarias, le dejó una hermosa casa de 2 niveles con un gran patio. Dejó 2 muchachitos, una muchachita de 10 años y un niñito de 7 años. Allí en el patio tenían muchos gansos. Una tarde, el muchachito se fue al patio a jugar allí con todos los gansos. Corría de un lado para otro, jugaba con ellos. Los gansos levantaban su cuello en una forma de aceptación y de que estaban gustosos de estar allí con el niño. El niño en un momento coge un palo y continúa persiguiendo a los gansos de aquí para allá. De repente el niño hace un giro con el palo. Un ganso tenía su cuello estirado y ¡zas! Golpeó con el palo el cuello del ganso y el ganso cayó al suelo y murió de ipso facto. El niño, al darse cuenta de que el ganso había muerto, miró para un lado, miró para otro, miró para atrás, y al darse cuenta de que nadie lo había visto, tomó ese gran ganso pesado y se fue a la esquina del jardín para poder enterrarlo. Fue corriendo al cuarto de herramientas, tomó una pica, tomó una pala y comenzó a cavar un gran hoyo. Su corazón latía a 1000 por hora. Hizo un gran hoyo, metió el ganso allí, lo cubrió de tierra, colocó un poco de hojarasca, fue corriendo, guardó las herramientas allí en el cuarto y salió despedido a bañarse a la casa. Llegó la hora de la cena. El ganso estaba muerto, estaba enterrado, la familia estaba allí cenando. La madre termina de cenar, se levanta de la mesa y le dice a la muchachita: fulanita, esta semana tú vas a lavar la loza. Sí, mami, está bien. La madre se retira. El muchachito termina de cenar y también se levanta de la mesa para retirarse cuando la muchachita le dice: fulano, ¿qué? Lava tú la loza, le dice ella. ¿Y yo por qué? Si mamá te dijo que tú eras la que debías lavar la loza, yo la lavé la semana pasada. Acuérdate del ganso. Sí, no te preocupes, yo lavo la loza. El niño recogió la loza y se fue a lavarla. Al día siguiente en el desayuno estaba la mamá con sus 2 pequeñitos allí desayunando. La mamá termina de desayunar, se levanta de la mesa y le recuerda a la señorita: fulanita, no se te olvide que tienes que lavar la loza. Sí, mami, no te preocupes, no hay problema. La mamá se retira y la muchachita mira al jovencito y le dice: fulano, ya tú sabes,
Sí, sí, no te preocupes, yo lavo la loza. El niño recogió la loza y se fue a lavarla. Así sucedió con la loza del almuerzo de ese día, con la loza de la cena. Al día siguiente también la loza del desayuno, la loza del almuerzo, la loza de la cena. Al día siguiente también la loza del desayuno, la loza del almuerzo, la loza de la cena. Ustedes saben que cuando un animal se muere y a los 3 días ya este comienza a podrirse, a descomponerse. Comienzan a aparecerle gusanos, comienzan a despedir un olor fétido. Y generalmente cuando una persona tiene un ganso muerto, ese se aloja aquí en la mente. Se entristecen los ojos, se pierden las ganas de reír y la tristeza y la angustia invaden todo el ser. Ese ganso llevaba 3 días y el niño ya no aguantó más. Esa tarde salió corriendo para el segundo piso, allí donde la mamá siempre se sentaba en las tardes a bordar y a tejer, y se tiró a los pies de la madre y le dijo: Mami, yo fui quien maté al ganso. Yo estaba jugando con los gansos ese día. Corría de aquí para allá con los gansos venían detrás de mí. En un momento yo cogí un palo y estaba con ellos. De repente hice un giro y un ganso tenía el cuello estirado y le pegué al ganso por el cuello y el ganso cayó allí muerto. Pero mamá, yo no quería hacer eso, yo no quería matar al ganso, perdóname mamá, yo solamente jugaba con ellos, yo no lo quería matar. La madre miró al niño y sonriendo le dijo: sí, mi hijo, yo te vi. Yo estaba aquí sentada esa tarde y yo vi cuando tú miraste para un lado, miraste para el otro, miraste para atrás, pero no miraste para aquí arriba donde yo estaba. He estado esperándote durante 3 días para que vengas para perdonarte, pero he sentido mucha tristeza porque no habías venido y eso me demuestra de que tú no me tienes confianza. Mi hijo, todos esos gansos son tuyos y de tu hermanita. Toda esta casa es tuya y de tu hermanita. Todo lo que hay aquí es tuyo. Mi hijo, 3 días pasando por esa angustia, yo ya te perdoné, hijo. Pero ¿por qué tuviste que pasar por esa situación tan difícil, mi hijo? El niño se limpió sus lágrimas, se dibujó una sonrisa en su rostro y fue y abrazó a su madre y salió corriendo feliz de esa habitación. Llegó la hora de la cena. La madre nuevamente termina de primera, se levanta de la mesa y le dice a la muchachita: fulanita, ya sabes que tienes que lavar la loza. Sí, mami, no te preocupes, responde la muchachita. Se retira. El niño también termina rápido, se levanta de la mesa y cuando se va a ir, la muchachita le dice: fulano, no se te olvide que tienes que lavar la loza. Y el niño le responde: ¿qué loza ni qué loza? Yo no voy a lavar ninguna loza. Ah, no, le voy a contar a mi mamá que tú mataste el ganso. Pues vaya y dígale lo que usted quiera, ya no me importa, vaya y cuéntele si quiere. La niña salió corriendo allí donde estaba la mamá. Mamá, fulanito mató el ganso, ese día estaba allí en el patio, hizo esto, hizo aquello, hizo esto, eso, hizo otro. La madre escuchó a la niña y cuando ésta terminó le dijo: sí, él ya vino, ya me pidió perdón y yo lo perdoné. ¿Y a ti qué te importa? Vete a lavar la loza. Querido amigo y querida amiga, es posible que el enemigo siempre trate de achantarnos por nuestros pecados. Es posible que el enemigo trate de acobardarnos por esos pecados y pone en nuestra mente ese pensamiento para que nosotros no vayamos a los brazos de Dios. Es posible que el enemigo traiga a nuestra memoria esos gansos muertos para que nosotros no vayamos a los brazos de nuestro amante Salvador.
Pero el Señor ha prometido en su palabra que está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. No importa cuán bajo hayamos caído, no importa cuán lejos hayamos ido, no importa cuántas cosas raras y cuántas diabluras hayamos hecho. El Señor desea que nosotros vengamos ante su presencia y le pidamos perdón, porque Él está dispuesto y deseoso a perdonar nuestros pecados. Y entonces la pregunta en esta hora es, ¿le gustaría decirle al Señor que está arrepentido, arrepentida de esos pecados que ha cometido? ¿Le gustaría decirle al Señor que está arrepentido y que confiesa esos pecados para que la sangre de Cristo Jesús pueda limpiarlo de toda maldad? ¿Le gustaría poner a los pies de la cruz esos gansos muertos para que la sangre preciosa del Hijo de Dios pueda limpiarlo, pueda limpiarla, pueda lavarlo y lavarla, y de esa forma vivir en armonía con lo que dice la palabra de Dios? ¿Le gustaría decirle a Dios que hoy decide aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador y permitir al Espíritu Santo que gobierne su vida para que cada día pueda vivir a la justicia y hacer lo que Dios quiere y le agrada? Si esa es su decisión, le invito para que tengamos una oración y le pidamos a Dios que lave nuestra vida, que limpie todo nuestro ser, que al confesar nuestros pecados podamos tener la paz y la seguridad de que Él ha perdonado todos esos pecados, todos esos gansos muertos. Le invito para que oremos. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Dios eterno, porque tu palabra en este día trae nuevamente esperanza. Esperanza al saber de que nuestros pecados pueden ser perdonados por la gracia de Dios. Esperanza al saber de que esos gansos muertos pueden ser limpiados por la sangre del Señor Jesucristo. Venimos ante tu presencia, Padre Celestial, para pedirte perdón por todos los pecados, pero también para pedir que el Espíritu Santo pueda gobernar nuestra vida y cada día nosotros podamos hacer lo que Él nos quiere decir y para que podamos hacer lo que nos dice cada día tu santa palabra. Permite, Padre Celestial, que en esta hora podamos ser justificados en Cristo Jesús y podamos ser llenos del Espíritu Santo para vivir en armonía con tu santa palabra. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por tu santa palabra. Gracias, Dios, por tus bendiciones y por tus promesas. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén.